¿Cuántas baterías necesita tu casa? Estas baterías le darán energía a toda la casa. Litio, litio, litio. Así es, vamos a trabajar hoy con litio. ¿Cuántas baterías necesita tu casa? Con litio. Profundidades de descarga, eso y mucho más. Así que quédate hasta el final y dale like. Con la mejor energía. Bienvenidos. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Las famosísimas baterías de litio, ¿cómo se calculan? Bueno, mi gente linda, mi gente bella, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí tenemos diferentes necesidades de una vivienda, o bueno, de varias viviendas, pues. Tenemos baterías de litio de diferentes voltajes. Eso viene de diferentes tensiones. Eso usted la consigue de 12, de 24, de 48 voltios, con diferentes capacidades de amperios. Pero para este ejercicio vamos a utilizar la de 100 amperios a 12 voltios, la de 100 amperios a 24 voltios, la de 100 amperios a 48 voltios, que es lo más común del universo. Hay baterías de 200 amperios a 48 voltios, hay baterías de 300 a 48 voltios. Y los chinos la están sacando del estadio con baterías de 500 amperios a 48 voltios. Hay muchas, hay muchísimas, pero vamos a utilizar estas para el ejemplo del día de hoy, para que usted aprenda a calcular esa vaina de baterías de litio, que la profundidad de descarga del 80%, todo eso vamos a aprenderlo el día de hoy. Bueno, lo mismo que hicimos nosotros en las baterías de gel. ¿Qué hicimos nosotros? Vea, si el consumo diario está en el rango de menos de 2000 vatios, podemos tener un sistema de baterías de 12 voltios. Si el consumo es de 2000 a 4000, un sistema 24 voltios. Pero si el consumo es superior a los 4000, se recomiendan los famosísimos 48 voltios. Entonces vamos a ver el primer ejercicio, pues. La misma vaina que lo que vimos en gel y AGM. Potencia es igual a B por I, B es igual a P sobre I. Y para los que no sepan, pues la P es la potencia de la batería, la B la tensión o el voltaje y la I la corriente. Entonces, mejor dicho, aquí están las ecuaciones. Como esos 1500 diarios de consumo estarían por debajo de los 2000, tenemos 12 voltios. Ve aquí los rangos, ¿se acuerda? Bueno, entonces, pues, según la ley de Watt, corriente es igual a potencia sobre el voltaje. 1500 sobre 2000, 125 amperios. Entonces, necesitamos un banco de 125 amperios a 12 voltios. ¡Mentira! ¿Por qué? Las baterías de litio no se recomiendan descargarlas al 100%. Las podríamos estar descargando al 80%. Entonces, pues sencillo, lo que calculamos allá arriba de 125 amperios, lo dividimos entre 0.8, que sería el 80% de aprovechamiento, nos daría un banco de 157 amperios a 12 voltios. Si tenemos baterías de 100 amperios a 12 voltios, pues nuestra solución son dos baterías en paralelo, nos darían 200 amperios a 12 voltios. Esa es la solución. Muy bien. Sigamos con el siguiente ejercicio. Si tenemos un consumo diario de 2200, queremos saber de cuántos amperios es mi banco de baterías, a cuántos voltios. Pues 2200 ya estaríamos hablando de un rango superior a 2000, inferior a 4000. Entonces, lo que hacemos es coger los 2000 dividido entre 24 voltios, que sería el nivel de tensión de nuestro banco de baterías, nos da 92 amperios. ¿Vamos a necesitar un banco de 92 amperios a 24 voltios? ¡Mentiras! Porque no hemos relacionado el 80% de la profundidad de descarga. Entonces cogemos los 92, lo dividimos entre 0.8, nos dio 115 amperios a 24 voltios. Lo mismo que decir dos baterías de 100 amperios, pero baterías de 24 voltios. Ojo, no son las mismas que la anterior, porque en este ejercicio estuvimos trabajando, sí, con baterías de 100 amperios, pero esas baterías eran de 12 voltios. Mientras que en este ejercicio son baterías de 24 voltios a 100 amperios. Al colocarlas en paralelo, la tensión es la misma, 24 voltios,
pero la corriente sería de 200 amperios. La otra sería conseguirte una batería de 200 amperios a 24 voltios, que la venden también. Seguimos con este poderosísimo ejercicio de 3.500 vatios día. Lo mismo, ley de Watt. Primero seleccionamos el nivel de tensión de nuestro banco, que en este caso serían 24 voltios. 3.500 dividido entre 24 me da 146 amperios. Necesitamos un banco de baterías de 146 amperios a 24 voltios. Pura labia, puras mentiras. La profundidad de descarga del 80%, entonces 146 dividido entre 0.8 me da 183 amperios. Entonces, lo mismo, cogemos dos baterías de 100 amperios que me da 200 amperios, pero cada batería tiene que ser de 24 voltios porque en paralelo no se suma la tensión. Si ya tenemos un consumo de 4.200 vatios, ya el nivel de tensión recomendado sería 48 voltios. Ley de Watt, 4.200 dividido entre 48 me da 88 amperios. Necesitamos un banco de 88 amperios a 48 voltios. Puras mentiras, porque no hemos relacionado el 80% de descarga. Entonces, 88 dividido entre 0.8 me dio 110 amperios a 48 voltios. Entonces ya compramos, son baterías de 48 voltios a 100 amperios y me daría 48 voltios a 200 amperios en paralelo las dos. Ya casi terminamos, Espérate que terminemos para recomendaciones finales. Ahora, si tenemos un consumo de 5.100, pues lo mismo. Primero, el nivel de tensión se recomienda 48 voltios. 5.100 dividido entre 48, pues me dio 107 amperios. Necesitamos un banco de 107 amperios a 48 voltios. Mentiras, porque relacionamos el 80% de profundidad de descarga, entonces me da 107 dividido entre 0.8. Entonces, 134 amperios a 48 voltios. Dos baterías de 100 en paralelo de 48 voltios. Y el último ejercicio, pues 8.000. Entonces, el nivel de tensión también es 48. 8.000 sobre 48 me da 167. Y 167 dividido entre 0.8 me dio 208 amperios. Tres baterías de 100 amperios, 48 voltios, cada una en paralelo. Recomendaciones finales. Las baterías de litio, ¿sí vieron que son más para trabajar en paralelo? Sí, o sea, hay muchas baterías de litio que se pueden trabajar en paralelo, hasta 18 paralelos. Hay unas recomendaciones especiales para hacer esos paralelos. Me gustaría hablarles sobre eso, pero pues si yo veo que en los comentarios todo el mundo dice, profe, cuéntenos los detalles de los paralelos de baterías, por qué algunos paralelos son peligrosos o cómo se hacen, por qué se recomienda utilizar barraje. Si comienzan a comentar así, voy a considerarlo. ¿Listo? Mis amigos, mi familia. Muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí compartiendo conmigo. A continuación, las sorpresas. Y nos vemos en una próxima clase. Espero que estos ejercicios les hayan servido muchísimo. Y si les sirvieron y lo entendieron, en los comentarios coloquen "lo entendí con la mejor energía". Nos vemos pues. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, métete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa
es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.